nosotros hemos escuchado la palabra, la frase de, ay no, eso no es conmigo, eso es ve para creer. ¿Sí o no? El dedo de Judas. Bien. Nosotros hemos escuchado muchas veces esa frase, no, que si yo no lo veo, esa vaina no la creo. Pero entonces, como nosotros somos cristianos, tenemos que partir del concepto de ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? Bien. Fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En esta versión dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que nosotros estamos convencidos de que viene o viene. Pero hay una condición. Nosotros no hemos visto todo, lo que estamos pidiendo o lo que estamos esperando. Pero tú tienes que estar creyendo. Ahora, para creer, necesitamos una fe activa. Una fe que esté en constante dinámica. Una fe que esté moviéndose. Jesús muchas veces, y eso yo lo entendí ayer que estaba preparando la prédica, muchas veces habló de una forma no directa, muchas veces habló como por decir tirando puya acerca de la fe activa. ¿Qué trae la fe? Versículo 3 de Hebreos 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por palabra de Dios. Vean, la palabra tiene poder. Si tú declaras todos los días que ese hijo tuyo llega a los pies de Cristo, él llega porque llega. Si tu familia, si tú necesitas que tu familia llegue a los pies de Cristo, así va a ser. Pero tienes que estar dando palabra, tienes que estar creyéndote las cosas, porque si no te las crees tú, imagínate qué va a pasar. Bien, por palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oigan esto, de lo que estamos viendo fue constituido de palabra. Esto es poderoso. ¿Y por qué digo que es poderoso? Porque a mí me gusta mucho leer artículos científicos para ver qué es lo que hay por ahí, para ver si hay algo nuevo por ahí, que uno nunca sabe. Y siempre me encuentro con las teorías del Big Bang, de la evolución. Pero a mí siempre me queda una duda. Por mucho que me tiren números y me demuestren lo que ellos crean que es así, yo no pienso eso. ¿Por qué? Simplemente porque esta perfección muy difícilmente fue hecha de una explosión, ni del hombre. Es más, la misma ciencia corrobora eso, porque uno de los principios de la ciencia moderna es que la materia no se crea ni se destruye, solo se repite el próximo semestre. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, estamos hablando ahora del tema que estábamos y surgió una pregunta: ¿para qué sirve venir a la iglesia? Estamos hablando que es importante escuchar la palabra de Dios, nutrirse, porque esto es alimento. Esto es alimento. Entonces tenemos que oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener fe. Escuché también una frase que normalmente se usa, pero es muy redundante. José Manuel dijo, es algo así como fe para creer, o creer por fe, algo así. O sea, creer por creer, es lo que quiere decir. Bien, ¿para qué sirve oír la palabra de Dios? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Poderoso. ¿Para qué entonces sirve oír la palabra de Dios? Primero, para poder establecer una relación entre Dios y tú. Porque muy difícilmente, yo creo que es imposible que tú puedas tener una relación con alguien sin conocerlo. Eso es imposible. Incluso los que dicen que no, que yo chateo con una persona que está en Brasil, que yo tuve una amiga que me decía, yo tengo un novio, ya llevamos 2 años, y yo tenía casi 1 año y pico de conocerla, y yo nunca le vi un novio. Y ven acá, y se mandó, ¿dónde vive? No, él vive en Brasil. Y yo le dije, pero ven acá, ¿y cada cuánto se ven? No, nada más nos hemos visto 1 mes en los 2 años que llevamos. Y yo le digo, ¿y eso a ti se te ocurre que ahí hay una relación? Me dijo, ay, sí, porque él me manda corazoncitos, que me manda unas caritas felices, y sale en el Facebook y él me publica y no sé qué. Y yo le dije, tú estás enamorado del computador. Sí, yo sí le decía así frenteado, mira, tú estás enamorada del computador. Tú no sabes si ese man que está haciendo. Es más, ni sabes quién es ese man. Porque por mucho que te diga, mira, yo soy así, 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 no, nunca sabes. Bien, entonces hay que conocer a Dios. Hay que conocer en quién estamos creyendo. Y hay que conocer también qué ha hecho también. Porque ahora, yo puedo decir muy tranquilamente, ay, Dios hizo todo. Pero el día en que me llega la prueba, ¿cuál Dios? Dios no hizo nada. No, eso fue porque ese era Abraham. ¿Y quién dijo que Abraham fue el que hizo el milagro? No, eso fue porque fue Moisés. ¿Y quién dijo que fue Moisés el que hizo el milagro? Dios es Dios desde el principio hasta el fin. Bien, una de las funciones es para que Dios nos escuche, para establecer la relación. La segunda, para adquirir fe. Y la tercera, para alimentarnos de palabra y para evangelizar. ¿Por qué es esto? Simplemente porque nosotros cumplimos un ciclo como cristianos. Nosotros llegamos, escuchamos palabra, crecemos, pero no siempre vamos a ser unos niños. Esa bebé tan linda que está ahí dormida, ella no siempre va a ser una bebé. Ella va a crecer, pero ella tiene que nutrirse. Es más, ¿cómo va a nutrirse ella o cómo va a entender ella si no escucha las palabras? Ya después le van enseñando mamá. Todos los días le van diciendo di mamá. Y todos los días ella empieza mamá. Y sale. Así es la palabra de Dios. Y la cuarta dice, para ser entendidos en su palabra y conocer a Dios. Bien, el ciclo de vida del cristiano se reduce en esto: nacer en la fe. Todos nacimos alguna vez en la fe. Escuchamos la palabra. Alguien te invitó a la iglesia. Alguien te dijo, hey, ven, aquí estamos en una super iglesia, en un salón reducido, pero en una super iglesia. Aquí hay fe. Ven, yo te invito, vamos. Claro, llegas tú, escuchas la palabra, aceptas al Señor y ahí empieza tu vida de cristiano. ¿Cuál es el segundo paso? Ahora, nosotros como seres humanos cumplimos un ciclo de vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el primero, nacer en fe. El segundo, crecer. ¿Cómo se crece? Viviendo en fe. Cuando ya tú empiezas a creer las cosas, cuando ya dejas de decir que el pastor es el que se roba la plata,
Porque ya tú estás entendiendo, ya tú estás ahí en la raíz del fenómeno, por decirlo así. Ya tú estás ahí viendo todo. Tú empiezas a vivir en fe. Tú empiezas a crecer, a leer palabra, a decir, epa, aquí me estoy equivocando, la palabra dice esto y yo estoy haciendo lo contrario. Y empieza un cambio en tu vida. ¿Cuántos hemos tenido ese cambio? Amén. Bien. Reproducirse. ¿Cómo se reproduce un cristiano? Compartiendo la palabra. Muchas veces en las iglesias, y más que todo con el tema de los jóvenes hay veces en que se extravían un poco, porque normalmente, y sobre todo los hombres, los varones, no predican las buenas nuevas, sino que le predican a las nuevas buenas. Y es un fenómeno que está en casi todas las iglesias. Pero entonces hay que saber cómo reproducirse. ¿Cuándo te reproduces? Cuando empiezas a evangelizar, cuando empiezas a cumplir con la gran comisión. Porque la pastora una vez estuvo sentada en banca, ahí nada más escuchando palabras, recibiendo, pero nutriéndose. Pero no toda la vida se queda ahí. Y el cuarto sería morir en Cristo, que es lo más sabroso que debe haber en el mundo. ¿Amén que sí? Bien. Vamos a hablar de lo que les decía. Jesús y la fe. Jesús muchas veces habla o utiliza la fe más que todo en la práctica. O no escuchamos muy reiterativamente en la palabra hombre de poca fe, o mujer, tu fe te ha salvado, o ¿dónde está tu fe? ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos? Generación de incrédulos. Escuchamos muchas frases que tienen el término fe, y normalmente Jesús se refiere cuando ya está en la práctica, cuando ya está en movimiento. Entonces Jesús casi siempre en la palabra, no solo Jesús, sino que a lo largo de la palabra se utiliza una frase que ya les voy a decir, que es la que demanda una fe activa, una fe en movimiento. ¿Cuál es esa frase? Veamos qué dice Mateo capítulo 11, versículo 15. Dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Pero unos me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la fe? Quien tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a ver. También dice, vamos a recordar lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Aló? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quien tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a reemplazar algunas palabritas sin cambiar el sentido de la palabra. Jesús, al decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a cambiar la palabra oír y oiga. Bien. Dice, vamos a reemplazarlo y dice, palabra oír, la reemplazamos por la palabra creer. La reemplazamos por la palabra creer porque el oír viene porque la fe viene por el oír. Entonces quedaría, quien tenga oídos para creer, que oiga. Vamos a cambiarle otra palabra, el oiga. Vamos a cambiarlo por la palabra crea. La frase quedaría, quien tenga oídos para creer, que crea. ¿Amén o no amén? ¿No hemos escuchado esta frase a lo largo de la palabra? Quien tenga oídos para oír, que oiga. Claro que sí. Claro que sí. En los evangelios
es muy común esta frase. Igual que la frase, de cierto os digo. ¿Qué quiere decir de cierto os digo? Exactamente. Jesús quiere dar a entender que la verdad que Él está enseñando es la verdad suprema. Es la verdad que no se tiene que entender, solo se tiene que vivir. Entonces, Jesús está diciendo, yo no soy hombre ni hijo de hombre para mentir. Porque de cierto os digo, que el que tenga oídos para oír, que oiga. No sé si alguno me está entendiendo lo que les quiero decir. No tenemos que entender, sino que oír. Exactamente. Bien. Ahora, ¿por qué se demanda una fe activa? Vámonos a Santiago capítulo 2, versículo 17. La palabra de hoy es muy corta, pero es sustanciosa, ¿sabes? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Podemos decir que fe sin obras es fe muerta. O sea, que fe sin obras no estás haciendo nada. Yo recuerdo mucho a mi profesor de geografía, que es el coordinador del colegio. Él decía, querer estudiar geografía sin atlas es como querer nadar sin agua. Sí, así nos decía. Y era cierto. Era cierto. Y querer tener fe sin obra es no hacer nada. Así de sencillo. Ahora, vámonos a un ejemplo de fe bíblico. Vámonos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos del 4 al 11. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esta es la famosa pesca milagrosa. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay fe. Después de esto, ¿qué sucedió? Simón Pedro le dijo, maestro, hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos cogido ni un babuito. No hemos cogido nada. Pero en tu nombre yo lo haré. En tu nombre yo lo haré. Ahí se está creyendo en lo que no se está viendo. Él simplemente actúa. Llega, coge su barca, boga mar adentro, echa las redes, y cuando se ve, eso era el bacalao que salía ahí. Yo me imagino ese atún, ¿cómo es que se llaman? Otros pescados ahí, salmón, un pargo rojo. Esa vaina era increíble. Aparte de eso, que no alcanzaba la barca para poder sustentar la cantidad de pescado. Entonces tuvieron que llamar a los, hey, mira, venga que me estoy hundiendo, ven que hay un poco de chipichipi acá, ven, tal, llegaron, pasaron los peces. Al ver esto, ellos tuvieron miedo. No recuerdo quién fue, aquí debe estar, que le dijo, Simón Pedro cayó de rodillas ante él y le dijo, Señor, ahí entiende él que él es el que puede hacer lo imposible. Señor, yo soy pecador, a mí no me mires, yo no soy digno de ti. Me impresiona mucho este pasaje. ¿Y por qué me impresiona mucho? Por lo que dice en el último versículo. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas
dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué quiere decir la frase dejándolo todo? Hablemos un término más material. Quizás vamos a omitir un momento la parte de la familia, la riqueza. Ellos eran pescadores. El pescado les representaba dinero, ganancia. Eso les representaba los peces. Y ahora, para que 2 barcas estuvieran llenas, eso era un poco de plata. Eso era un poco de plata. Ahora bien, cuando trajeron a tierra, Jesús les dice: yo te quiero hacer pescador de hombres. ¿Y él qué hizo? Simplemente creyó. Simplemente, yo me pinto la escena. Venían ellos con la red llena de pescados, y cuando Jesús le dijo eso, yo imagino que él soltó eso. Yo te voy a seguir, porque si tú fuiste capaz de hacer este milagro después que nosotros estuvimos toda la noche tirando redes y no conseguimos nada, tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo te voy a seguir. Y lo dejaron todo. Muchas veces nosotros debemos dejar todo lo que para nosotros es riqueza. ¿Y qué sería ese todo? Muchas veces sería el egoísmo, la arrogancia. Quizás no tanto, porque hay muchos que creen que cuando empiezan a ser cristianos se vuelven perfectos. Mentira. Porque el mismo apóstol Pablo habla del aguijón de la carne. Y él dice: esto es para que yo no me gloríe. Esto es para que la gloria solo sea para Dios. Y yo tengo que soportar esto todos los días de mi vida. Y así será. Sin embargo, yo tengo un Dios poderoso, que Él me libra de todas esas tentaciones. Porque, ojo, ya no vamos a ser más pecadores. Cuando decidimos apartar la mirada del pecado, cuando decidimos apartar el corazón de la tentación. Pero la tentación va a estar. ¿O Jesús no fue tentado? Jesús fue tentado, y de ahí para abajo todo el mundo va a ser tentado. Yo estoy gozoso porque ya recobraste tu gozo, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Entonces hay que entender que la fe que nosotros estamos profesando debe ser una fe activa, debe ser una fe que trascienda mucho más allá de estas paredes que están aquí. Que no vayamos a ser unos cristianos transformers, que salgamos de aquí y listo, se acabó. Qué bonita fue la prédica, pero ya yo no voy más. Ya, ahora voy a lo que me dedico y listo, se me olvidó Dios. No, tiene que ser día a día. Recordemos además que nosotros debemos ser un instrumento de bendición para todo nuestro entorno. Llámese familia, llámese, qué sé yo, colegio, universidad, trabajo. Todos los ámbitos en el que nosotros nos vayamos a mover, debe estar la fe activa. Vamos a preguntarnos: ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Estoy haciendo realmente lo que Dios me está mandando? Porque yo me estoy nutriendo
del oír, pero tengo que ponerlo en práctica. Tiene que ser algo que esté en pro de Cristo. ¿He desfallecido en mi fe? Vean, hermanos, muchas veces nosotros queremos desfallecer, porque hay veces en que son cosas minúsculas o más grandes, no importa, siempre hay un pero. Ay, desde que yo entré a la iglesia me ha ido mal en el trabajo. Pero cuando tú estabas en el trabajo y ganabas, te sentías vacío. Y ahora que Dios te suple día a día, te sientes gozoso. No te sientes... Ven, hay muchas personas que se sienten, y yo me sentía antes, miserable. Miserable porque, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Me muero y qué? Y ahora yo sé que yo tengo un seguro de vida y de vida eterna. Porque yo lo creo, porque la fe que yo tengo es una fe activa. Y así se empieza. Quizás hoy es una enseñanza, mañana sean milagros que el Señor haga a través de mí. Uno nunca sabe, pero tiene que tener una fe activa. Hermanos, esta era la palabra. Sé que fue muy corta, pero espero que le haya sido tan contundente como me fue a mí cuando la estaba preparando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a ti la gloria, la honra, la alabanza y el poder, Señor. En esta mañana, mi Dios, llegamos ante ti, sedientos de ti, Padre. Oh, mi buen Jesús, revisan nuestra fe, Señor. Revisan nuestra fe, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Padre. Porque quizás muchos hemos querido desfallecer, mi Dios. Quizás muchos hemos pensado que para qué seguir. Mi Dios, líbranos, Señor, de la falta de fe. Ayúdanos, Padre, en el día a día. Nosotros, Señor, en esta mañana queremos pactar contigo, mi Dios. Yo te voy a servir, Padre. Oh, mi buen Jesús, que esta fe que tú me has dado va a ser día a día activa. Quiero ser un instrumento de bendición para mi familia, para mi trabajo, Señor, para mi universidad, para mi congregación, mi Dios. En todas partes, mi Dios, quiero estar contigo, Señor. Oh, mi buen Jesús, ayúdanos, Padre. En esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Dios. Te pedimos también por todos nuestros hermanos que no pudieron venir. Te pedimos, Señor, por nuestra congregación. Pero, Señor, todo, a partir de ahora, todo lo que te pedimos será creyendo. Porque tú eres el Dios de lo imposible, Padre. Oh, mi buen Dios, gracias te damos, Jesús, en esta mañana, incluso por las cosas más minúsculas que tenemos en el día a día. Gracias, Señor. Señor, te pedimos también por nuestras familias, Señor. Padre, yo te pido por cada una de las familias aquí representadas, mi Dios, desde el más grande hasta el más chico, Señor. Por todos, mi Dios. Escucha nuestros corazones, Padre. Señor, danos más de ti, Padre. Llénanos, Jesús. Llénanos, Padre. Tenemos una fe que derribe murallas, Señor.
necesaria para salir a cumplir la gran comisión, Señor. Porque nosotros somos salvos por gracia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria, honra y honor son para ti, mi Dios. Gracias, Señor, por este compartir de la palabra. Gracias por esta palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quédense ahí como están. Necesito que pases al frente. Saquen a la niña, por favor. Saquen los niños, sale Jenny. Todos me van a poner la mano hacia él. Viene Elsa. Fíjate si hay alguien que me pueda tener a la niña. Allá. Shirley, tú.